Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Özkan Deniz rompió en llanto en pleno escenario. La razón detrás de su emoción conmovió a todos. Esta canción fue escrita para Aslı. La noche pasada, en un concierto íntimo celebrado en Estambul, Özkan Deniz protagonizó un momento que dejó a todos los presentes sin palabras. En medio de su interpretación, el conocido cantante y actor no pudo contener las lágrimas. El motivo, una canción profundamente emocional que, según sus propias palabras, fue escrita para Aslı Enver, su expareja. La confesión inesperada hizo estallar las redes sociales y provocó una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. Durante años, los medios han especulado sobre la intensa relación entre Özkan Deniz y Aslı Enver, marcada por momentos de pasión, distancia y rumores constantes. Sin embargo, nadie esperaba que el propio Özkan rompiera el silencio de una forma tan vulnerable y directa ante su audiencia. Esta canción no es solo una melodía. Es mi alma hablando. La escribí una noche en que sentí que la había perdido para siempre, dijo Özkan, con la voz quebrada, mientras la audiencia lo miraba en completo silencio. Las luces tenues del escenario hacían aún más íntimo ese momento cargado de emoción. Las redes se inundaron de comentarios de fans, en especial mujeres, que expresaban su empatía con el artista. Muchas de ellas afirmaban haberse sentido identificadas con el dolor de una despedida sin cierre, con ese tipo de amor que permanece en el corazón a pesar del paso del tiempo. Me hizo recordar a mi primer amor, escribió una seguidora en Twitter. Otra comentó, Özkan nos mostró que los hombres también sufren y que pueden expresar sus emociones sin vergüenza. La canción en cuestión, que aún no ha sido lanzada oficialmente, lleva por título tentativo para ella. A pesar de que Özkan no mencionó explícitamente a Aslı durante toda la interpretación, fue después de la canción cuando se acercó al micrófono, secándose las lágrimas, y declaró, sí, fue para Aslı. Algunas historias no necesitan un final feliz para ser inolvidables. Esta confesión encendió las alarmas en el mundo del entretenimiento. Fuentes cercanas aseguran que la canción estaba guardada en el archivo personal del cantante desde hace varios años y que él mismo dudaba si debía compartirla con el público. Sabía que abriría heridas, pero también sabía que el arte debe ser sincero, confesó Özkan en una entrevista posterior para un programa de televisión local. Aslı Enver, por su parte, aún no ha hecho declaraciones oficiales al respecto, pero según periodistas especializados, su entorno más cercano afirma que ella también quedó profundamente conmovida al ver el video del concierto. No esperaba que él aún sintiera tanto, habría comentado en privado una amiga cercana de la actriz. Desde esa noche, el video del concierto se ha viralizado en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, acumulando millones de visualizaciones y comentarios en cuestión de horas. Las imágenes de Özkan Deniz, con los ojos cerrados, sosteniendo el micrófono mientras sus lágrimas caían sobre el escenario, se convirtieron en un símbolo de vulnerabilidad masculina en un mundo del espectáculo que muchas veces exige dureza y compostura. Los expertos en música y relaciones públicas coinciden en que este episodio podría marcar un antes y un después en la carrera de Özkan Deniz. Algunos incluso lo comparan con otros grandes artistas que han transformado el dolor personal en obras maestras atemporales. Lo que vimos anoche no fue solo un concierto, fue una catarsis pública, afirmó la crítica musical Belgin Sarkaya en un artículo publicado por una revista cultural turca. Özkan convirtió su herida en arte, y eso conecta con la gente a un nivel muy profundo. El impacto también ha alcanzado a sus compañeros del medio. Varias celebridades turcas han salido a comentar el emotivo momento. La actriz Tuba Büyüküstün escribió en su cuenta de Instagram, a veces el arte surge de un corazón roto. Gracias por tu honestidad, Özkan. Otros actores y músicos, como Murat Boz y Beren Saat, también elogiaron la valentía del cantante al mostrarse tal como es. Mientras tanto, los fanáticos ya están solicitando que para ella se publique oficialmente y forme parte del próximo álbum del artista.
Algunos han lanzado campañas en redes sociales bajo hashtags como Almohadilla para ella oficial y Almohadillas Candenis para Asl, pidiendo que la canción no quede como una reliquia privada, sino como una declaración abierta del amor no resuelto. El equipo de producción de Oscan ha declarado que están considerando seriamente lanzar el sencillo, pero que la decisión final dependerá del propio cantante. Es una canción muy personal. Si decide compartirla, será cuando se sienta completamente preparado, declaró su manager en una reciente rueda de prensa. Por su parte, el canal de televisión que transmitirá el próximo documental sobre la vida de Oscan ha confirmado que incluirá imágenes exclusivas de aquel concierto. Queremos mostrar al hombre detrás del artista, dijo el productor del documental. No es solo una historia de amor perdida, sino una mirada al alma de un creador que se atreve a sentir profundamente. Mientras tanto, los medios siguen pendientes de una posible reacción más directa por parte de Aslemberg. Aunque ella se ha mantenido en silencio, sus redes sociales han visto un incremento notable en la actividad. Muchas personas le han escrito mensajes de apoyo, comprensión y también nostalgia. Algunos usuarios aseguran haberla visto llorar en un café de Bebek al ver el video por primera vez, aunque esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. También ha surgido un renovado interés por la historia de amor que vivieron Oscan y Asl. Se han reeditado antiguos artículos, entrevistas pasadas y programas donde ambos aparecieron juntos, generando un nuevo debate sobre los vínculos que dejan huella aún después del final. Entre los comentarios más destacados en redes sociales, uno resume el sentir general de muchos fanáticos: a veces el amor no necesita durar para ser verdadero. Y a veces una canción dice todo lo que nunca se dijo en persona. Esa frase ha sido compartida miles de veces junto al fragmento del video donde Oscan, con la voz temblorosa, repite: algunas historias no necesitan un final feliz para ser inolvidables. En paralelo, psicólogos y terapeutas han comenzado a utilizar este momento como ejemplo de cómo el arte puede ser una vía de expresión emocional saludable, especialmente para los hombres, quienes muchas veces sienten que no pueden mostrar su fragilidad por miedo al juicio social. Algunos centros de bienestar incluso planean charlas y talleres sobre la catarsis emocional a través del arte, inspirados en el caso de Oscan. A medida que se acerca el aniversario de la ruptura entre Oscan y Asl, muchos se preguntan si este episodio podría abrir la puerta a un posible reencuentro. Aunque ambos han seguido caminos distintos en lo profesional y personal, lo vivido sobre ese escenario dejó claro que los sentimientos no siempre obedecen al calendario. En una reciente aparición pública, cuando se le preguntó por el concierto, Oscan se limitó a sonreír y decir: a veces, lo que no se dice en años, se canta en minutos. Esa frase, sencilla pero potente, ha sido adoptada por sus seguidores como una especie de lema, de recordatorio de que cada historia tiene su propio lenguaje y que el arte, cuando es honesto, siempre encuentra su camino hacia los corazones. ¿Y tú, crees que el amor verdadero nunca muere? ¿O que algunas canciones son simplemente despedidas con melodía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este video te emocionó tanto como a nosotros prepararlo, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigas. Hasta la próxima historia del corazón.